Ya hice un top al respecto hace muchos años. Y leer los comentarios de personas con el don de la imaginación, a quienes se les retorcían las tripas, poniéndose en el lugar de las personas que sufrieron aquellas hórridas torturas, me causó placer. Por eso, he aquí la secuela. Una aún mucho más grotesca que el primer top. Lo que verás a continuación, todo peor que las más sórdidas películas de horror y gore actuales, lo sufrieron seres humanos reales. Y como sus semejantes, es lo mínimo que nosotros, desde la comodidad de donde estemos, podemos hacer. No darle sentido solemne a sus muertes, tratando de ponernos en el lugar de aquellos quienes sufrieron las 7 peores ejecuciones jamás concebidas por el ser humano. Número 7. El método de ejecución que abre este top se inauguró en Alabama, Estados Unidos, en enero de 2024 para matar al condenado a muerte llamado Kenneth Eugene Smith. Basado en el testimonio de las personas que vieron morir al señor Smith, el medio BBC describió la ejecución de la siguiente manera. Los testigos observaron de 2 a 4 minutos de contorsiones y unos 5 minutos de respiración agitada antes de que fuera declarado muerto a las 20 horas con 25 minutos, hora local. Respirar nitrógeno sin oxígeno hace que las células del cuerpo se descompongan. En otras palabras, el sentenciado no solo sintió congelarse sus pulmones, no solo los sintió resquebrajarse como cristales, sino que pudo experimentar cómo las células de su cuerpo comenzaban a licuarse y descomponerse en una agonía que duró tanto como 2 canciones promedio de Spotify. Sigue el medio BBC de la siguiente manera. El método fue denunciado por algunos profesionales médicos que advirtieron que podría causar una serie de percances catastróficos que van desde convulsiones violentas hasta la supervivencia en estado vegetativo. Alabama y otros 2 estados aprobaron el uso de la asfixia por nitrógeno como método alternativo de ejecución, porque las sustancias utilizadas en las inyecciones letales se han vuelto más difíciles de encontrar. Poco imaginaban los activistas contra la pena de muerte que en el siglo XXI esta no solo no sería erradicada, sino que se idearía un nuevo método de ejecución. Uno mucho más brutal y doloroso aún que la mismísima silla eléctrica. Número 7. Número 6. El garrote vil parece un instrumento propio de la Edad Media y, sin embargo, fue el método de ejecución de la pena capital en España durante el siglo XX, hasta el año 1978, en que fue abolida, lo cual lo hace un método de ejecución relativamente de reciente uso. Vale decir, existen personas vivas hoy que fueron testigos de ejecuciones con el garrote vil. Consiste en una silla con un respaldo en forma de poste al cual se ata al condenado, tras lo cual
se le pasa una anilla de hierro por el cuello, generalmente oxidada por el uso, que se cierra detrás del poste con un enorme tornillo sin punta, que mediante giros y giros es introducido en la nuca del reo, quebrándole algunas de las vértebras lentamente, mientras la anilla, por otra parte, lo estrangula por delante. En teoría, debería ser una muerte rápida. Pero, como dicen, del dicho al hecho hay un buen trecho. Lo cierto es que la resistencia del cuello de algunos individuos era admirable y la fuerza de algunos verdugos lamentable, provocando en el garrote vil algunas escenas de auténtico horror con estrangulaciones a cámara lenta que podían llegar a durar tanto como media hora. Por ejemplo, el informe médico de la ejecución de José María Jarabo en 1959 detallaba que la muerte se había producido con excesiva lentitud. El fallecimiento se demoró 25 minutos. Jarabo tenía un cuello poderoso y su verdugo, Antonio López Sierra, era bastante débil físicamente. Ahora imagínate el tiempo que demora un pollo en cocinarse al horno. E imagínate ser estrangulado durante todo ese tiempo, mientras un tornillo oxidado y sin punta va presionando las vértebras de tu espalda de forma lenta y recesiva una y otra vez, mientras el verdugo se cansa, afloja la presión y luego insiste otra vez. Todo esto sin poder siquiera gritar ni hablar, solo respirar dolorosamente por una tráquea quebrantada. Recordemos, la última persona en morir así lo hizo hace solo poco más de 40 años. Número 6. Número 5. Los antiguos romanos eran especialmente imaginativos y crueles en sus métodos de ejecución. Si vamos a guiarnos por la fama, pocos medios de ejecución son más famosos que la infame crucifixión romana, método por el cual fue muerto posiblemente la persona más famosa de la historia, Jesús de Nazaret. Menos célebre, pero igual de dolorosa, fue la crucifixión de Espartaco. Y no solo de él, sino de miles de sus seguidores insurrectos contra el imperio, a ambos lados del camino que llevaba a Roma. La muerte en la cruz implicaba ser clavado por los pies y por las manos. Luego, elevado en el aire para que los brazos sostuvieran todo el peso del cuerpo. Pocos entienden la lógica terrible de este procedimiento. Aparecen terribles calambres musculares y a medida que estos van agarrotando el cuerpo y el peso del mismo cae sobre los pulmones, el condenado muere por asfixia, con los pulmones aplastados en el aire por el propio peso de sus músculos acalambrados. Esta muerte tardaba de 1 a 2 días en sobrevenir. Pero si bien este es el método más célebre de ejecución de los romanos, existía una pena alternativa menos famosa, pero no por ello menos terrible, que merece compartir un lugar en este top: la poena culei. La poena culei consistía en provocar cortes diversos, pero no mortales, al condenado, de forma que sangrara, pero solo de forma superficial. Luego se lo encerraba en un bolsón de cuero, al cual se introducían diversos animales salvajes, como ratas, serpientes, gatos monteses
y todo lo que pudiera enfurecerse, arañar y morder. Se cerraba el bolsón de cuero con los animales salvajes y el individuo dentro y se lo arrojaba a un lago para que se hundiera. Envuelto en la furia de las alimañas del bosque, desesperadas por salir, la víctima moría despedazada tras un par de horas de agonía porque la bolsa, al ser de cuero, no se rasgaba fácilmente y por tanto el agua no entraba para brindarle una muerte rápida por nada menos que ahogamiento. Número 5. Número 4. La siniestra forma de ejecución que trepa tan alto como el puesto número 4 es, ni más ni menos, que de un gobierno vigente. Como no podía ser de otra manera, se trata de Corea del Norte. Y es una forma de aplicar la pena capital reservada especialmente a quienes el gobierno del dictador norcoreano considera traidores a la revolución o, más especialmente, traidores a él. La ejecución consiste en desnudar al condenado y arrojarlo a una enorme celda repleta de perros salvajes a quienes se les privó previamente de alimento y de sueño por varios días. Algunas fuentes dicen que se unta al condenado con feromonas de gato para provocar una reacción más intensa, aunque no se puede confirmar de forma independiente. El condenado es encerrado en compañía de decenas de estos perros que lo atacan ávidamente, mordiendo sus piernas, sus brazos, su cara y sus partes íntimas, sin piedad. Quizá por unos instantes se calmen mientras el condenado llora sus heridas y le lamen la sangre, hasta que algún movimiento hace que la furia de los canes despierte de nuevo, mordiéndolo hasta finalmente devorarlo vivo. De hecho, se especula que para prolongar el sufrimiento se emplean perros de razas no muy grandes. Y todo esto sería demasiado terrible para ser verdad, si no fuera confirmado por el hecho de que el mismísimo tío de Kim Jong-un, el regente norcoreano, fue condenado a esta terrible forma de morir, tal como informó un medio chino ni más ni menos, el cual fue verificado por agencias europeas tan creíbles como ABC. Número 4. Número 3. Vamos a leer la exacta definición de lo que es el necklassing, porque no por breve y concisa deja de ser menos terrible. Dice la Wikipedia: es una práctica de tortura y posteriormente de ejecución extrajudicial, llevada a cabo forzando a la víctima a llevar un neumático impregnado de gasolina alrededor del pecho y de los brazos, y prendiéndolo en llamas. La víctima puede tardar hasta 20 minutos en morir, sufriendo gravísimas quemaduras en el proceso. Esta brutal forma de ejecutar a una persona nació en Sudáfrica y era empleada por las guerrillas negras para ajusticiar a los que percibían como colaboradores del apartheid. Lamentablemente, la historia del necklassing está perfectamente documentada y hasta sabemos el nombre de su primera víctima, Maki Skosana, a quien, de acuerdo a la Comisión de la Reconciliación para la Verdad y la Justicia de Sudáfrica, se le puso un neumático y se lo roció con gasolina para luego prenderla a fuego el 20 de julio de 1985.
varios testigos vieron a la joven correr mientras su cara, cabellos, hombros y senos se iban calcinando sin que pudiera hacer nada al respecto. Según los mismos testigos, tropezó varias veces mientras la goma derretida del neumático se le pegaba al cuerpo y cayó para, en medio del dolor, incorporarse e intentar inútilmente huir de un fuego que obviamente se movía con ella, ya que en el neck lacing las piernas quedan intactas y la víctima es carbonizada solo en su parte superior. Luego de media hora, la joven Makis Kosana dejó de gritar y cayó tosiendo y emitiendo estertores para finalmente morir. La práctica fue exportada a zonas tan remotas como Sri Lanka y es empleada hasta el día de hoy por los traficantes de droga de Brasil, llamándola microondas. Número 3. Número 2. A veces, los métodos de ejecución nacen de la necesidad de improvisar. Este método de ejecución fue literalmente una obra de arte, encomendada a un talentoso artesano, quien desarrolló una pieza tan bella e imponente en su forma, como terrible y cruel en su efecto. Phalaris fue un gobernante de la antigua Sicilia en el siglo V, quien, deseoso de implementar una forma de ejecución capaz de aterrorizar de forma indeleble a todos sus enemigos, encomendó la tarea de crear la misma a su artesano favorito, Perilo, quien diseñó una máquina que consiste en un enorme toro de bronce hueco para que entrara dentro una persona y cuyo único escape de aire era a través del hocico del toro, por lo cual toda emanación o sonido producido dentro del metálico animal era convertida en un intenso mugido. El condenado debía ser introducido dentro del toro de bronce. Luego se encendía un enorme fuego bajo el mismo, de forma tal que la víctima encerrada en el toro se asaba viva y a medida que sus fluidos se evaporaban, comenzaba a gritar y a gritar. El toro producía unos mugidos estremecedores que, según algunas crónicas, podían oírse desde muchísima distancia. El tirano Phalaris no tuvo mejor paga para su talentoso artesano que probar el instrumento con él mismo. Así que Perilo, el diseñador del toro de Phalaris, fue también su primera víctima. Se cocinó dentro del animal de bronce, mientras la gente en el exterior se estremecía escuchando los bramidos del toro que en realidad eran producidos por los gritos de horror del desdichado. En una suerte de justicia poética, el mismo Phalaris fue la última víctima de tan demoníaca creación, ya que, cuando fue derrocado, lo ajusticiaron, empleando el terrible método que él había empleado tantas veces con otros. Número 2. Número 1. Lo que mora en el primer lugar es una forma de morir tan endemoniadamente cruel que algunos historiadores quisieran creer que la misma no haya existido, pese a que hay ilustraciones históricas que la documentan. Fue una creación del pueblo vikingo y consistía en abrir a la víctima lentamente desde la columna vertebral de forma quirúrgica, cortando y abriendo las costillas una por una, de forma que parecían alas manchadas de sangre, sacando luego
los pulmones hacia afuera. La herida abierta se cubría con sal para que cicatrizara y para provocar un indecible dolor adicional. En ese estado se dejaba a la víctima sufriendo hasta que moría lentamente enloquecida por el dolor. Reyes, mártires y oficiales de la Iglesia Católica tan importantes como arzobispos murieron por este método, lo cual da testimonio de que, por terrible que nos parezca, fue una práctica bastante común dentro del pueblo vikingo para tratar con sus enemigos. Quiero que lo imagines, que lo veas en tu cabeza en todo su horror. Número 1. Si el video te gustó, apreciaría mucho dos cosas. Que comentaras algo, nos encanta leer comentarios. Y que por favor le dieras pulgar arriba al video. La ambientación musical ha sido cortesía del talentoso Marcos Abel Iacobone. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.